Pasaré yo a hacer una breve introducción de Nanomedespen, la plataforma española de nanomedicina. Yo soy Teresa Sánchez, su coordinadora ejecutiva. Primero de todo, quiero disculpar la presencia de Josep Samitier, nuestro director, que no ha podido participar por un problema familiar. Brevemente explicar que la plataforma de... No cambia. Así. Que la plataforma de nanomedicina agrupa a más de 170 miembros de públicos y privados trabajando en nanomedicina en España. Nuestro objetivo es acelerar la traslación de la nanomedicina a la clínica y al mercado, y para ello fomentamos la colaboración público-privada como catalizadora de la innovación, apoyamos la participación española en proyectos e iniciativas internacionales, queremos servir de think tank y de espacio de debate y reflexión sobre temas que son de interés para el sector, como es el caso de la nanotoxicidad, y también queremos dar a conocer la nanomedicina y su utilidad y su potencialidad a médicos, inversores y al público en general. Aquí tenéis nuestra página web, Nanomedespain, y para cualquier tema que os podamos ayudar, y si buscáis socios, si queréis tener información sobre algún aspecto en concreto o queréis proponernos alguna actividad, pues estaremos encantados de ayudaros. ¿Por qué la nanotoxicidad? Como indicaba Ramón Martínez anteriormente, en la nanomedicina, para su amplio rango de aplicaciones en diagnóstico, en imagen médica, en nanoterapias para drug delivery, para aumentar la eficacia de medicamentos y reducir efectos secundarios, en la producción de vacunas y en la medicina regenerativa, se utilizan muchas veces nanopartículas y otros sistemas de tamaño nanométrico cuya interacción con los organismos vivos es compleja y es necesario que la conozcamos y la caracterizamos para garantizar su seguridad y asegurar que estas nanoterapias pueden llegar de manera segura a la aplicación clínica. Por eso pensamos que esta jornada es de mucho interés y esperamos que la disfrutéis. Y ahora os daré también unas pequeñas indicaciones técnicas. Os agradeceríamos que por favor tengáis la cámara y el micrófono apagado. Durante las sesiones podéis ir apuntando vuestras preguntas en el chat del GoToMeeting. Mejor que las dirijáis a organizadores y no a todo el mundo, así podemos hacer un seguimiento y al final de la abriremos un turno de palabras. Y ahora, antes de empezar, no sé si Miguel Ángel Rodier se ha podido finalmente conectar. Oigo un micrófono encendido. Si por favor lo podéis apagar. Bueno, pues vamos a pasar a la primera ponente y si después Miguel Ángel vemos que se ha podido conectar, nos dirigirá unas palabras desde... Perdona, Teresa, está conectado, ¿eh? Le estoy viendo vale. Conectado. Lo que pasa es que creo que no te oímos, Miguel Ángel. Miguel Ángel, no sé si tienes el micro apagado. No le escuchamos. No. Bueno, parece que hay un problema técnico. Bueno, en cualquier caso, esta es una jornada que hemos organizado las tres plataformas y yo personalmente estoy muy contenta de nuestra colaboración con Materplat y con el CIBER y espero que ya es la segunda jornada que organizamos sobre nanotoxicidad y viendo el interés estoy segura que continuaremos colaborando en el futuro. Y ahora sí, para no alargarnos más, vamos a pasar la palabra a la primera intervención de Isabel Rodríguez de Geiker
Isabel es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco y tiene un máster en Biotecnología por la Universidad de Reading. Posee más de 30 años de experiencia en el Centro Tecnológico Geiker como directora de proyectos para los sectores de salud y alimentación, así como coordinadora y líder de paquetes de trabajos en proyectos en nanoseguridad y análisis de riesgos de nanomateriales. Ha participado también en la implementación del sistema de calidad de buenas prácticas de laboratorio en el Laboratorio de Toxicología in vitro de Geiker, donde ejerce actualmente como inspectora de la Unidad de Garantía de Calidad para asegurar que los estudios realizados en el Laboratorio de Toxicología son conformes al sistema de buenas prácticas de laboratorio. Como veis, tiene mucha experiencia y hoy nos va a hablar de herramientas para la gestión de riesgos de nanomateriales. Isabel, por favor. Sí, buenos días. ¿Se me oye? Sí. ¿Y la pantalla la veis bien? Vale, pues en un principio... ¿Sí? Sí, sí. Vale, de acuerdo. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias. Quería dar las gracias a los organizadores por darme esta oportunidad de presentar esta ponencia sobre herramientas para la gestión de riesgos de nanomateriales. Como ya he comentado, mi trabajo es fundamentalmente en Geiker y para los que no lo conozcáis, pues voy a presentarlo brevemente. Somos un centro tecnológico, una fundación privada sin ánimo de lucro y que se dedica a la investigación y prestación de servicios tecnológicos. Llevamos 35 años en el País Vasco y nuestro objetivo fundamental es contribuir al desarrollo sostenible y a la mejora de la competitividad de las empresas. Fundamentalmente hacemos proyectos de I+D, servicios tecnológicos avanzados, ensayos de laboratorio, difusión tecnológica y nuestra financiación es un 50% pública en la cual captamos proyecto, captamos tecnología y otro 50% privada en la cual esa tecnología que hemos captado la devolvemos a las empresas para ayudarles a hacer su investigación. Trabajamos fundamentalmente en dos áreas de conocimiento, una es biotecnología y la otra es de composites y polímeros funcionales sostenibles. Mi trabajo es fundamentalmente en el área de biotecnología, en el cual hacemos estudios farmacéuticos, dermocosméticos, alimentación y nanomateriales. Trabajamos en diseño seguro, evaluación de seguridad, toxicidad y funcionalidad para fármacos, estudios de ADMETOX, estudios de seguridad y eficacia de cosméticos y, por último, en la que yo estoy trabajando, que es la nanoseguridad, en la cual trabajamos en el análisis de riesgo de nanomateriales, diseño seguro de nanomateriales, estudios de seguridad mediante toxicología, sobre todo in vitro, y análisis del ciclo de vida. Además, tenemos las BPLs del Laboratorio de Toxicología desde el año 1998. Bueno, y sin más, me centro en lo que es la charla de hoy. Y la nanotecnología, como todos sabemos, pues está teniendo un gran impacto en un amplio rango de aplicaciones industriales. Últimamente se está investigando mucho en nanomateriales para una diversidad de aplicaciones que van desde la nanomedicina hasta automoción, pasando por cosméticos, etcétera. Y paralelamente se tiene que hacer también un estudio de la nanoseguridad de dichos nanomateriales, ya que tienen ciertas características que los diferencian de los productos químicos. Entonces, en los últimos años se han hecho muchos progresos en este campo de la nanoseguridad, que tiene que ir durante todo el ciclo de vida de los nanomateriales, desde la producción hasta el fin de vida, pasando por la manufactura de productos intermedios, usuarios, etc. Entonces, se han desarrollado una serie de proyectos en nanotecnología en Europa en los últimos años, en los cuales Geiker ha participado en unos cuantos y que os voy a comentar un poco cómo han ido. El primero en el que participamos fue el NanoReg, en el cual se desarrollaron una serie de guías y procedimientos de trabajo para la evaluación de toxicidad y evaluación de parámetros físico-químicos de nanomateriales. Se desarrolló una toolbox para diseño seguro y este dio lugar a otro proyecto que es el NanoReg 2, en el cual este diseño seguro, este Safe by Design, se implementó, se centró más y se implementó en una serie de casos industriales, concretamente en 7 casos industriales que abarcaban una serie de aplicaciones desde medicina hasta automoción o baterías de coches. Y además se desarrolló una parte del grouping de nanomateriales.
Paralelamente a estos dos, había otra serie de proyectos o anteriores también en el que se desarrollaban herramientas para el análisis de riesgo de los materiales, como pueden ser el Marina, SANS, el GAI Nano, etc. Y todos estos proyectos que dieron lugar a una serie de herramientas, se juntaron llegaron a dar al Calibrate, que era una gestión de riesgos, fue uno de los primeros proyectos sobre gestión de riesgo de los nanomateriales, el cual lo que quería era calibrar todas esas herramientas para ver cuáles podrían ser útiles en la gestión de riesgo. Y estos han desembocado en el NMBP 13 en 3 proyectos sobre un marco de gobernanza de riesgos, el NanoRigos, que es sobre todo sobre el que voy a hablar hoy, y otro que es el Sabina, que es una plataforma para el diseño seguro. Entonces, sin embargo, a pesar de todo lo que se ha desarrollado, todavía existen muchas incertidumbres. Entonces, por eso existe una necesidad urgente de desarrollar estructuras de gobernanza de riesgo que sean transparentes, transdisciplinares y que incluya, además de los aspectos técnicos que todos conocemos, de análisis de toxicológicos y de exposición, otros aspectos como aspectos sociales y éticos y percepción de diferentes grupos de interés. Esto facilitará la gestión y la comunicación del riesgo y asegurará la confianza entre todos. Entonces, esto dio lugar a estos 3 proyectos del NMBP 13, del cual el NanoRigos, su objetivo era establecer un consejo para gobernanza de riesgos en nanotecnología. Y este consejo está basado en un marco de gobernanza o plataforma que integra herramientas y datos que son científicamente relevantes en un sistema de decisión que refleje las necesidades de todos los grupos de interés. Entonces, por grupos de interés que vamos a integrar en este consejo sería la ciencia y la academia, por supuesto, industria, los cuerpos regulatorios, usuarios finales y otra serie de grupos o sociedades que están relacionados con ellos. Y la idea es coordinar, comunicar y compartir información y recomendaciones y para llegar a una decisión sobre el potencial peligro de los nanomateriales. Entonces, os voy a presentar, este es el marco de gestión de riesgos, es un marco teórico que se ha desarrollado en el NanoRigo y el cual consta de 6 etapas que las personas o los centros de interés que entren en él no tienen por qué hacer las 6 etapas, sino depende de lo que quieran hacer. Pero las 6 etapas serían, primero sería una preevaluación en la cual se define el problema que se tiene y se pone en su contexto y qué convenciones o legislación existe alrededor de él. La segunda etapa sería la más científica y técnica, una evaluación científica y técnica de la peligrosidad, la exposición y las consecuencias que puede tener la utilización o la producción de estos nanomateriales. La tercera etapa incorpora la percepción y opinión de otros aspectos, como pueden ser aspectos sociales, éticos, legales, medioambientales, etcétera, que pueden llegar a tener tanta importancia como los aspectos técnicos. Todos conocemos el tema de los organismos modificados genéticamente, en el que no solo se tiene en cuenta el riesgo, sino también la percepción negativa que tiene el público. Entonces, eso puede tener un efecto sobre el desarrollo de los nanomateriales para una industria. La cuarta etapa sería la evaluación, que sería una caracterización del riesgo teniendo en cuenta los 2 aspectos, el científico y los otros aspectos socioeconómicos. Y se evalúa la tolerabilidad del riesgo y se llega a una decisión, que esta decisión nos llevará a las medidas de gestión del riesgo. Ahí se identifican cuáles son las opciones que tenemos, seleccionar la mejor y se implementa en la empresa. Y por último, la última etapa sería monitorizar las acciones que se han llevado a cabo. Pero todo este marco, que es teórico en un principio, se tiene que rellenar para que sea realmente útil. Y lo que se está haciendo es buscar una serie de herramientas de todas las que se han desarrollado para evaluarlas e incluirlas en este marco de gestión que sería basado en la página en web, en una plataforma en web. Entonces, se están buscando e identificando herramientas para las distintas etapas, se están evaluando esas herramientas que sean científicamente válidas, que sean verificadas, se seleccionarán y se implementarán dentro del marco. Entonces, las herramientas que estamos buscando son, en principio,
Para la etapa de técnica tenemos análisis de riesgo humano, análisis de riesgo medioambiental y análisis del ciclo de vida para que mirará otros aspectos que no son solo toxicidad, como por ejemplo impacto ambiental, impacto en la capa de ozono, cómo se utilizan materiales, costes, etcétera. Además de buscar las ya existentes, se están desarrollando nuevas herramientas. Una herramienta para identificar un riesgo temprano, con pocos datos, conseguir determinar si esa nanomaterial va a tener un riesgo. Se está desarrollando una herramienta de lo que es transferencia de riesgo para aseguradoras. Y luego se están desarrollando todos los aspectos socioeconómicos y éticos que son los que menos han estado estudiados hasta ahora en la parte de nanotecnología. Pero todas estas herramientas necesitan datos. Y para datos se están buscando, se están compilando las bases de datos que existen actualmente sobre nanomateriales, se está mirando la calidad de los mismos y además hay otras herramientas como categorización o agrupamiento o el grouping que está aceptada en REACH para químicos y que se están adaptando a los nanomateriales u otros modelos computacionales como QSAS, QNAR, etc. Además, se está desarrollando dentro del proyecto una librería de equivalencia de dosis entre ensayos in vivo y la dosis que llega a las células y un modelo para conectar datos in vitro e in vivo, ya que los datos in vivo son los que más faltan muchas veces y son los más caros de obtener. Y este modelo servirá para obtener datos sobre todo para el análisis de ciclo de vida, pero también para el análisis de riesgo. Y, por último, se están buscando herramientas para evaluación y gestión del riesgo. En algunos casos son las mismas que el análisis de riesgo y de sostenibilidad y en otros casos habrá que combinar varias de ellas. Además, se están buscando estándares internacionales y guías, que es lo que más hay para la gestión ambiental, y una parte de la gestión y mitigación de riesgos es el Safe by Design o el diseño seguro de nanomateriales y procesos. Un poco para definir qué tipos de herramientas son. Hay herramientas cualitativas para análisis de riesgo, herramientas semicuantitativas y cuantitativas. Estas se han desarrollado en proyectos europeos, son análisis de control banding, que se asignan bandas de toxicidad y exposición, y lo que hace es la combinación de las dos bandas resulta en una banda de riesgo. Es muy simple, es cualitativa y necesita muy pocos datos. Evidentemente, el GOLD es llegar al análisis de riesgo, de exposición y de REACH. Estas herramientas, cada una tiene una serie de requerimientos, de parámetros que necesita y va a dar un resultado distinto. Entonces, lo que estamos haciendo también dentro del proyecto es evaluar cada una qué es lo que da y qué es lo que necesita y establecer una especie de guía para el usuario. Así, por ejemplo, la Control Banding Nanotool es para Risk Assessment y para gestión de riesgos y va fundamentalmente para investigación. Necesita 45 parámetros. Hay otras, pues por ejemplo, la Swiss Precautionary Matrix lo que te hace es identificar de dónde viene el riesgo y identifica riesgo para trabajadores, consumidores y medio ambiente. Y necesita menos parámetros, pero lo único que te dice es si necesitas hacer una acción o no acción. Y así hay toda una serie de herramientas, cada una con sus parámetros y cada una con un target group y un scope y una finalidad. Entonces, hay que guiar al usuario a través de todas estas herramientas. Este es otro ejemplo, es una herramienta más semicuantitativa o cuantitativa, fue desarrollada en el proyecto SANS y realiza el análisis en dos etapas, una cualitativa y otra más cuantitativa. Y esta herramienta analiza el riesgo para la salud, también riesgo para medio ambiente y además puede analizar el ACV y aspectos socioeconómicos y al final de toda la evaluación te da una serie de parámetros para gestionar el riesgo, una serie de medidas que puede evaluarlas. Sirve también para comparar distintas situaciones. O sea, el resultado que da es una estimación de riesgo, una comparación entre varias situaciones y un análisis de costes de lo que se requiere para gestionar el riesgo. Otra herramienta que se utilizó también cuantitativa en el NanoReg 2 y que también se puede incluir es Weight of Evidence, que está aceptada también para químicos y que fue desarrollada en EMPRA. Y es compatible con una opinión publicada por EFSA en el 2017 y se adaptó en el NanoReg 2 a los nanomateriales. En esta guía lo que se hace es que tienes que buscar la evidencia
pesar esa evidencia e integrar la evidencia para llegar a un resultado. Entonces, en el nanorregos lo que se hizo fue combinar los datos disponibles de toxicidad y exposición con el sistema de pesos y se tienen en cuenta también aspectos como relevancia de los ensayos que se han hecho para el análisis, la calidad de los datos que se obtiene, etc. Se incluyen todos los datos de toxicidad que hayamos conseguido y, como digo, da un peso según la calidad o según la adecuación a los distintos aspectos. Por ejemplo, si la vía de entrada es inhalación, dará mucho más peso a los ensayos que te digan cómo es la inhalación o la toxicidad por inhalación. En la exposición define una serie de escenarios y también le da una serie de pesos dependiendo pues, de las condiciones, del el tiempo en el que se está expuesto, la frecuencia, etcétera. Y por último da unas bandas de riesgo y de exposición. Da también un parámetro en el que evalúa el hazard por cada uno de los ensayos y un hazard total y una exposición total y lo divide en bandas. Otras herramientas, las que estamos usando, como ya he comentado, son los de agrupamiento grouping, de las cuales hemos identificado 27 herramientas y estrategias que están actualmente. Ninguna de ellas todavía ha sido aceptada regulatoriamente y distinguimos entre herramientas y estrategias. O sea, herramienta puede ser el nivel de desarrollo de tecnología alto y estrategia es un nivel de desarrollo de tecnología bajo. En este caso necesita que sean expertos los que trabajen con ellas. Entonces, se evalúan de acuerdo a unos criterios de calidad y de verificación y hemos llegado a seleccionar 5 herramientas y 9 estrategias. La más prometedora está actualmente en el proyecto Gracious, que se está desarrollando actualmente y que combina varias de las anteriores. Lo que hemos hecho es como mapear todas las que tenemos, identificar cuál es la finalidad, en qué se enfocan y con esto identificar si hay algo que falta en las herramientas para dar unas recomendaciones. Se han establecido unos criterios que van desde que se han evaluado como muy altos, altos, bajos, dependiendo del que sean, y los más altos serían que tenga una verificación y una demostración, por ejemplo, del caso, el lenguaje en el que está, que sea disponible para todo el mundo, etc. Y de acuerdo con eso se identificarán y se incluirán en la plataforma de NanoRiego. En análisis de ciclo de vida se han hecho varias aproximaciones, una integración cualitativa de aspectos del ciclo de vida y una herramienta que nos da unos aspectos muy cualitativos, muy sencilla de utilizar y que puede dar información en los primeros estadios de desarrollo de un producto. Los softwares que existen de análisis del ciclo de vida, se han determinado cuáles son las bases de datos para inventario del ciclo de vida y luego metodologías para la evaluación del impacto, que son las típicas de productos químicos, pero también se han determinado y se están adaptando algunas que son específicas de nano, como el Simple Box for Nano, por ejemplo. Por último, estamos determinando herramientas para gestión del riesgo. La mayoría va con lo que se conoce como jerarquía de control. Eliminación de riesgo sería la más efectiva. Sustitución del riesgo o modificación de la nano para eliminar o disminuir ese riesgo. Controles de ingeniería para aislar a la gente del riesgo. O sea, por ejemplo, va a los procesos como es las maquinarias o cambiar las zonas para ver cómo puede haber menos exposición. Controles administrativos, que puede ser formación de los trabajadores. Y, por último, proteger a la gente con equipos portátiles. Las 3 primeras irían dentro de lo del Safe by Design y estamos identificando pues, qué métodos se pueden incluir como modificación de nanomateriales que disminuya la toxicidad de los mismos. Entonces, ¿qué trabajo nos queda para hacer? Y esperamos darlo. Serían acabar de verificar las herramientas con todos los grupos de interés, no solo con el de industria, sino con todos, la regulatoria, como ya he comentado, consumidores, usuarios finales, etcétera. Describir todas las herramientas que se está realizando en base a los requerimientos y desarrollar árboles de decisión para ir guiando al usuario a través de las distintas herramientas existentes según sus necesidades. Y, por último, ya comentar un caso de estudio que vamos a incluir en el NanoRiego, que es de una empresa del Grupo Antolín,
y cómo serían los distintos pasos. Entonces, en la primera etapa, que sería la preevaluación, es establecer el escenario. Identificamos qué se quiere hacer. Pues lo que quieren es un nanomaterial más seguro, lo que quieren es comparar 3 tipos de nanofibras de carbono y ver cuál de ellas sería más segura para utilizar, y quieren desarrollar un proceso más seguro. ¿En qué estado de innovación? Actualmente se encuentran en planta piloto que vaya hacia mercado. ¿Cuál es la funcionalidad de las nanos? Sería el refuerzo mecánico de plásticos. Y se ha identificado la regulación relevante, que puede ser REACH, el CLP, Seguridad y Higiene del Trabajo, emisiones de regulación internacional. Para ver cómo se realizaría el estudio, haríamos después una evaluación científica-técnica en la cual se elegirían cuáles son las herramientas en base a datos que tenemos o datos que podemos conseguir. Las herramientas que se eligieron fueron la Swiss Precautionary Matrix, el NanoSafer, la Swiss Precautionary Matrix porque va para medio ambiente y para trabajador, NanoSafer, que es de exposición y es específica de productos en polvo, y Wave of Evidence. Y la recogida de datos se hizo en base a bases de datos, literatura o testado. Se identificaron los parámetros físico-químicos necesarios, se realizaron los ensayos, así como los de in vitro, ensayos in vitro de toxicidad y un ensayo in vivo de instilación. Y se realizó también ensayos de ecotoxicidad. Por último, se realizaron los análisis de sostenibilidad. Con todo esto se identificaron etapas en las cuales puede haber mayor riesgo y se realizaron unas medidas de gestión, que en un caso pasaba por optimizar las propiedades del nanomaterial en cuanto a cristalinidad, funcionalización, etcétera, y en otro pasaron por medidas para el proceso, en transporte neumático automático, cambios en manejo y empacado, mejoras del sistema de ventilación. En este proyecto no se ha tenido todavía en cuenta los aspectos socioeconómicos porque todavía están por definir, pero esperamos definirlos e incluir esta variable también en lo que es el caso de estudio. Y de momento nada más. Muchísimas gracias por su atención y las preguntas que quieran, pues luego las contestaremos. Muchas gracias, Isabel. Sí, dejaremos las preguntas para el final, pero si queréis las podéis ir apuntando en el chat. Y cedo la palabra a nuestro siguiente ponente, que es Luis Rojo del Olmo, del Grupo de Biomateriales del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC y miembro del CIDER-BBN. El doctor Luis Rojo es investigador distinguido en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC y adscrito al CIDER-BBN. Sus investigaciones se centran en el desarrollo de biomateriales avanzados mediante el diseño y obtención de materiales funcionales innovadores con capacidad de restaurar y dirigir la funcionalidad de tejidos, órganos y procesos biológicos. Cuenta con más de 50 publicaciones, 3 patentes y 6 productos comercializados. Recientemente se ha incorporado a la plataforma de plásticos sostenibles para una economía circular, SUSPLAS del CSIC, en la que centra su actividad en el uso de biopolímeros para su uso en biomedicina y la evaluación de nano y microplásticos en el organismo. Y de esto nos hablará hoy. Por favor, Luis, gracias por estar aquí. Hola, buenos días a todos. Espero que me veáis y me oigáis, ¿sí? Sí, todo bien. De acuerdo. Pues nada, en primer lugar agradecer a las 3 plataformas por darme la oportunidad de venir a compartir un poco la actividad que desarrollamos dentro del grupo de biomateriales del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros. A ver que pueda pasar la... Ay, que no me pasó la atrás. Perdón, ¿eh? Ay. Disculpad. Como os decía, pues gracias por permitirme compartir las actividades que desarrollamos en el grupo de biomateriales del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros. Estamos aquí estamos en Madrid, en los cuales desarrollamos nuestra actividad principalmente dirigida hacia la nanomedicina, terapias con polímeros
y medicina regenerativa. Como decía en la presentación, recientemente nos hemos unido a la plataforma SUSPLAS de plásticos sostenibles para una economía circular, y es un poco en lo que voy a tratar de exponer cuáles son las técnicas de caracterización que tenemos disponibles en el grupo y su aplicación a la problemática de los micro y nanoplásticos y su bioacumulación en el organismo. ¿Y por qué no me pasa la transparencia? Solo por poner en contexto, pues hay una producción, se estima una producción anual de más de 300 millones de toneladas de materiales plásticos que, bueno, pues van para satisfacer las demandas de la sociedad actual, pero indudablemente este uso de plásticos pues nos ha generado un problema de residuos que evidentemente tenemos que abordar con urgencia. Solo la Unión Europea pues se estima que emite alrededor de 26 millones de toneladas año, en los cuales aproximadamente un tercio de estos residuos son reciclados, principalmente los productos de poliurefinas, polietileno, polipropileno, también el PET y otros polímeros como PVC y poliestireno. Sin embargo, existe otro tercio del total de residuos que no pueden ser incorporados a la cadena de reciclaje y en su mayoría son incinerados. El gran problema que viene es que se estima otro tercio de estos residuos que acaban vertidos en el medio ambiente de manera incontrolada. Y estos vertidos pues, pueden acabar en las cadenas tróficas, tanto marinas como agrícolas, incluso ganaderas, produciendo una serie de materiales que van degradando hacia micro y nanoplásticos que pueden generar, y de hecho ya se conoce que están generando, problemas de toxicidad. Estos problemas vienen determinados principalmente por la capacidad de biodegradación de estos materiales, por su tamaño físico, tanto físico como molecular de estos materiales, así como de su composición y aditivos. Por lo tanto, a lo largo de esta ponencia, pues voy a dar un poco algunas técnicas de caracterización pues, de la biodegradación, el tamaño y la composición y cómo puede estar relacionado con la toxicidad. En primer lugar, quiero hablar de la biodegradación. Un polímero biodegradable es aquel que es susceptible de ser degradado por la acción biológica, produciendo una pérdida de peso molecular. Los procesos de degradación, que pueden incluir deteriorización, fragmentación, asimilación y eliminación, se producen principalmente por tres mecanismos. La erosión en masa, en las cuales el material tiene una pérdida progresiva de la masa y de propiedades mecánicas. También se puede dar una degradación superficial, en los cuales existe una pérdida progresiva de la masa, pero no de las propiedades mecánicas. Y finalmente también se puede dar una fragmentación, en los cuales se pierden las propiedades mecánicas del material y se va degradando a partículas cada vez más pequeñas de este material. Hay que decir que la degradación ambiental, mediada por agua, temperatura y luz, sin la contribución de los elementos vivos, no es considerada como una biodegradación y estaremos hablando en este caso de hidrólisis, fotodegradación, degradación térmica u otros procesos. Además, tiene que haber una pérdida de peso molecular en estos materiales plásticos, mediada por reacciones de polimerización y extinción de enlace llevada a cabo por microorganismos vivos. El proceso de pérdida de peso molecular se da principalmente por tres mecanismos. Una, mediante la ruptura de enlaces de entrecruzamiento, como ocurre en la celulosa, a través de algunos microorganismos como hongos y otros, en los cuales los enlaces beta-1,6 de la glucosa pues son hidrolizados pasando de materiales insolubles a materiales solubles. Un segundo mecanismo es la escisión lateral de grupos que hacen que un polímero en particular sea insoluble, por ejemplo el poliacetato de vinilo, y mediante la acción de enzimas de hongos y microorganismos pues pasa a ser un material soluble como el polialcohol vinílico. También se puede dar procesos de degradación de la cadena, como los que se dan principalmente en poliésteres, en los cuales, mediante distintas enzimas de polimerasa producidas principalmente por bacterias, la cadena principal sufre una ruptura de cadena a unidades más pequeñas, monoméricas, o productos de descomposición final como productos energéticos de energía celular, CO2 y agua. Hay que decir que la degradación completa no tiene por qué darse siempre y, por lo tanto, a veces hablamos de degradaciones teóricas. Y esto ocurre porque un polímero biodegradable puede presentar una serie de aditivos que le convierten en bioresistentes o no darse las condiciones ambientales in vivo. Por ejemplo, en esta fotografía vemos un
un tornillo que se aplica para fijar una prótesis en el organismo que ha estado diseñado para sufrir un proceso de biodegradación controlada a lo largo del tiempo. Estas prótesis generalmente se fabrican con poliésteres, pero estos poliésteres también pueden utilizarse para fabricar piezas plásticas en los cuales se añaden aditivos bioresistentes que hace que, pues, que, por ejemplo, el interior del organismo de este ave no sean degradados, causando la muerte del animal. O, por ejemplo, en esta fotografía es una playa del País Vasco, en los cuales hay un enorme depósito de materiales, pues de residuos plásticos, en los cuales las condiciones ambientales pueden propiciar la degradación de estos materiales. Sin embargo, aquí en el campamento base del Everest, debido a las condiciones extremas de temperatura y altitud, pues la actividad biológica está casi completamente inhibida y entonces la biodegradación no va a ocurrir. Por lo tanto, el tiempo en el que transcurre pues, la pérdida de propiedades y la fragmentación varía especialmente en función del tipo de material para lo que se haya diseñado e incluso el ambiente en el cual este se deposita. No es lo mismo que caiga en aguas residuales, que hay una actividad microbiológica pues, muy elevada, o una planta de compostaje, o vertido en el suelo, en el cual los procesos de biodegradación pues, son mucho más lentos. Una vez que se producen este tipo de degradación y generación de micro y nanomateriales, nanoplásticos, pues las vías principales de entrada al microorganismo son tres. La vía respiratoria es una vía poco frecuente, pero es muy agresiva. Pueden internalizarse distintos tipos de materiales dependiendo de su tamaño, pero generalmente causan con enfermedades inflamatorias y crónicas. Perdón por la falta ahí. La vía intestinal se conoce como la vía principal de internalización en el organismo y se sabe que partículas por debajo de 150 micras son capaces de atravesar la barrera del epitelio gastrointestinal, produciendo problemas de toxicidad que dependen del tipo de material y la bioacumulación. También la piel es una vía de entrada de estos materiales, ya que se sabe que partículas por debajo de 100 nanómetros son capaces de atravesar la barrera. Sin embargo, existe una serie de incógnitas todavía asociadas a estas vías de internalización, como por ejemplo las cinéticas de absorción, metabolismo y excreción de estos nanoplásticos y microplásticos. También se desconoce cómo la presencia de distintos compuestos asociados a estas partículas pueden alterar estas barreras que hemos dicho y de algún modo favorecer el transporte a órganos secundarios, así como su biodistribución, la internalización celular, especialmente en nanopartículas, y los efectos en órganos secundarios y el sistema endocrino inmune. Como hemos dicho, uno de los parámetros fundamentales es el tamaño de partícula, ya que este factor pues, afecta a la internalización, acumulación y translocación a través de las barreras fisiológicas. Partículas grandes, pongamos por encima de los 200 micras, se sabe que una vez que entran dentro del organismo, este reacciona con una respuesta típica del cuerpo extraño, en el cual pues, se produce una cápsula fibrosa intentando aislar el material del resto del tejido. Partículas intermedias entre el rango de los nanómetros y hasta los 150 micras, como hemos visto, pueden atravesar distintas barreras, como estas partículas de polimetacrilato de metilo que preparamos en nuestro laboratorio, en los cuales ya las células, debido a ese tamaño, ya pueden comenzar los procesos de comunicación material-célula y pueden llegar a afectar a la toxicidad de estos materiales a las células. Partículas por debajo de los 200 nanómetros se sabe que pueden internalizarse dentro del interior de las células, como por ejemplo estas partículas que también desarrollamos en nuestro laboratorio a partir de polímeros acrílicos y vinílicos y pues, debido a su tamaño son capaces de introducirse en el citoplasma y quedarse acumulados. En esta micrografía vemos cómo esas partículas se pueden observar fácilmente al microscopio confocal, ya que han sido añadidos una serie de sustancias luminiscentes para poderlas observar. El problema de los nanoplásticos y los microplásticos es que para partículas grandes las técnicas de caracterización convencionales pues se pueden analizar fácilmente, pero las nanopartículas presentes en tejidos vivos es muy difícil localizarlas y aislarlas en el interior del organismo. Por supuesto, la química superficial de estas partículas es un factor que afecta a la interacción célula-material. La mayoría de los materiales plásticos no tienen problemas de toxicidad, materiales que relativamente son bioinertes
y son fácilmente de identificar. Por ejemplo, en esta micrografía que mostré anteriormente, pues mediante técnicas espectroscópicas convencionales como el infrarrojo, podemos obtener una huella dactilar típica del material y podemos diferenciar qué tipo de material es y en un momento dado pues separarlo. Sin embargo, para muestras complejas, como por ejemplo la arena de este suelo o incluso algunos tejidos, la técnica más apta posiblemente sea la espectroscopía Raman confocal, en la cual con una sola imagen podemos determinar la presencia, por ejemplo, de polietileno a través de una señal característica en Raman de este material, la presencia de poliestireno o diferenciarla de las propias partículas de arena. La limitación fundamental de esta técnica es que para partículas muy pequeñas, de nanoplásticos, pues este tipo de técnica se ve bastante limitado. Uno de los mayores problemas que afecta a la toxicidad de los materiales, que como dije no es tan relacionado con la química del propio material, sino es la presencia de sustancias potencialmente dañinas que están asociadas al mismo proceso de fabricación. Principalmente son aditivos funcionales como plastificantes, cargas y colorantes, retardantes de llama, estabilizantes y biocidas, que se componen, entre otros, pues, de ftalatos, organobromados, metales pesados, de triclosan, que pueden generar una serie de efectos adversos en el microorganismo. También la presencia de monómeros residuales como el bisfenol A, el cloruro de vinilo, oligómeros del PET o el estireno, se sabe que actúan como disruptores del sistema endocrino. La mejor manera para caracterizar estos materiales y determinar la presencia de este tipo de aditivos es mediante análisis termogravimétrico asociado a un espectrómetro de masas, en los cuales la muestra problema se introduce en un horno, se calienta de manera controlada y los productos de degradación van siendo analizadas por su masa. De este modo, es posible pues, determinar, por ejemplo, la presencia de polietileno en muestras complejas como suelos, aguas residuales o incluso organismos vivos como relativamente sencillo como los mejillones. Por último, uno de los factores que afecta también mucho a la toxicidad de estos materiales es su peso molecular, ya que dependiendo del peso molecular se ve afectada la capacidad de transporte y bioeliminación dentro del organismo. La metodología más habitual para determinar el peso molecular de estos polímeros es mediante cromatografía de exclusión de tamaños, o GPC también se le conoce, en los cuales una muestra problema se disuelve y se hace pasar por una serie de columnas que esta, por percolación, va separando los distintos compuestos en función de su tamaño molecular y mediante una recta de calibrado podemos determinar el tiempo de retención en función de su peso molecular. Así se sabe que el límite aproximado de polímeros, de peso molecular en polímeros, alrededor de unos entre 10.000 y 15.000 Daltons, tienen un radio hidrodinámico que es capaz de pasar por los poros del glomérulo, del riñón, y por lo tanto pueden ser bioeliminados. Sin embargo, polímeros de mayor peso molecular, su radio hidrodinámico es mucho mayor y ya no pasa por este tipo de sistemas de filtrado ni por las conexiones interendoteliales y por lo tanto sufren los procesos de bioacumulación. Para concluir, bueno, pues no voy a leer las conclusiones de manera seguida, pero sí decir que las técnicas de caracterización habitual para polímeros son también aplicables para determinar la composición, la microestructura y el tamaño de micro y nanoplásticos, pero la limitación fundamental, como digo, es el aislamiento en tejidos vivos, en muestras complejas, el aislamiento de estos microplásticos y sobre todo nanoplásticos y su identificación en este tipo de muestras. Actualmente estamos intentando desarrollar nuevos protocolos precisamente que nos permitan detectar en primer lugar esta presencia de nanoplásticos en tejidos vivos y después llevar a cabo su caracterización. Eso es todo y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Luis, por esta introducción a un tema tan interesante y tan en voga como es el tema de los micro y nanoplásticos. Y continuamos con este tema, con la caracterización clínica, de la que nos hablará Ariel Ramírez, de la Unidad de Nanotoxicología e Inmunotoxicología del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y miembro también del CIBER-BBN. Ariel es licenciado en farmacia por la Universidad de Camagüey
y máster en bioquímica por la Universidad Francisco de Vitoria y en biología molecular y celular por la Universidad de Zaragoza, donde también realizó su doctorado. Desde 2018 trabaja como investigador en la unidad de nanotecnología del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Ha publicado más de 13 artículos en revistas científicas y publicado sus resultados en numerosas conferencias. Como digo, vamos a hablar de la caracterización clínica de micronanoplásticos. Gracias, Javier. Hola, buenas. ¿Se me oye y se me ve? Sí. Vale. Bueno, muchas gracias a los organizadores por estas sesiones, que son realmente muy importantes, y por la invitación. Disculpa. Bueno, y como han dicho, muchas gracias por la presentación. Yo vengo del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, de la unidad de nanotoxicología. Realmente venimos de un grupo de estudios inmunológicos, y a partir del cual hemos creado esta unidad de nanotoxicología e inmunotoxicología. Bueno, como ya han explicado y han dicho, los micronanoplásticos son polímeros sintéticos, sólidos e insolubles, con un tamaño de partícula muy pequeño, en base a 100 nanómetros, más de 100 nanómetros en el caso de los microplásticos y menos de 100 nanómetros para los nanoplásticos. Se encuentran en muchos productos de consumo, ya sea como ingrediente, formando parte de su formulación, como ocurre en el caso de los cosméticos, o también pueden ser liberados de estos productos de manera no intencionada, o también puede estar presente en alimentos porque se hayan introducido de manera accidental en la cadena alimenticia. Sin embargo, la investigación de la exposición a nanoplásticos es realmente un campo de investigación emergente. Y de la importancia de estas sesiones para tratar de incentivar el desarrollo de la toxicidad de este tipo de partículas, tanto en el medio ambiente como en el ser humano. Si preguntáramos si son seguros los nanoplásticos, pues, instintivamente mucha gente respondería que no. Sin embargo, realmente a ciencia cierta no sabemos qué toxicidad tienen estos y de la palabra nanoplástico vemos que la cantidad de publicaciones que hay realmente es muy baja. Si además a esta palabra le añadimos la palabra toxicidad, se reduce en más de un 10%. Es decir, el estudio de la toxicidad de los nanoplásticos en el ser humano realmente es muy escasa. Sin embargo, lo más probable es que sí tengan efectos tóxicos, ¿por qué no? Y más si tenemos en cuenta, como se dijo hace más de 500 años por un filósofo, la dosis hace el veneno. Una sustancia que sea tóxica, si se emplea en dosis muy pequeñas, posiblemente sea inocua. Hay una sustancia que sea inocua, si se consume en exceso, posiblemente sea tóxico. De ahí que el riesgo potencial para la salud de una sustancia esté asociada a su magnitud y a su duración de exposición. Y precisamente esto es lo que ocurre en la actualidad con los nanoplásticos. Hace 100 años no estábamos expuestos a esta. Pero hoy en día cada vez estamos más expuestos a este tipo de nanoplásticos y además, debido a que su degradación es muy lenta, la duración de esa exposición suele ser muy prolongada. A nivel internacional, las organizaciones reguladoras les suele costar regular sobre determinados casos. Un ejemplo típico es la regulación de la seguridad de los medicamentos. Es decir, no fue hasta 1968 que el Centro Internacional de Monitorización de la Seguridad de los Medicamentos se creó. Y fue porque hubo una serie de desastres a nivel de salud pública debido a muchas muertes o daños en la salud de personas por el uso de determinados medicamentos. De aquí que realmente la nanotoxicología se necesita incentivar el estudio de la toxicidad de este tipo de compuestos. En primer lugar, para ver la toxicidad que tienen en la salud humana y el daño que pueden provocar en el medio ambiente, porque en definitiva todo el daño que provoquen los nanomateriales en el medio ambiente se repercutirá finalmente sobre la salud humana. Y también porque hace falta desarrollar nuevos métodos para una correcta evaluación de la seguridad de estos compuestos. El ser humano puede estar expuesto a los nanoplásticos de dos formas fundamentales. Una es directamente a los como pueden ser medicamentos, métodos diagnósticos, biomateriales, cosméticos o alimentos que se encuentren contaminados, y otra es por la exposición laboral de la industria, aquellos operarios que trabajan. Perdona, Ariel. Hola.
Perdona, que se te escucha un poco mal. Comentaste en otra ocasión que quizás si quitabas la cámara se te oía mejor. ¿Se me escucha bien ahora? Y ahora sí, es a veces que se corta un poco. Vale, a ver. Entre que sudaca. Que tiene la mano en la boca. Tiene la mano en la boca. No, me he puesto la mano en la boca ahora para poder coger el micrófono. Vale, vale. ¿Se me escucha mejor ahora? Ahora bien, a ver si continúa. Gracias. Vale. ¿Es interesante o no? Bueno, Sí, Bueno, ¿hola? se habla de la posibilidad que hay nanoplásticos en todos los cosméticos, en todos los alimentos, en procesados, en todo. Aparte Y del cómo diario. pasan la barrera intestinal. Joder. ¿Hola? Hola, sí que estamos oyendo otro micrófono. Por favor, recuerda de apagar los micrófonos. Gracias. Vale, bueno, continúo. Sí, Gabriel, gracias. Vale, estaba diciendo que podemos estar expuestos ya sea por los productos de consumo, medicamentos, alimentos contaminados, y también aquellos operarios que trabajan en fábricas, en industrias, en las cuales se pueden generar... No. ¿Hola? ¿Es que oigo a alguien hablando? Sí, es verdad, yo también lo he oído. Por favor, apagad vale, los vale. micrófonos. Gracias. Bueno, y por último también estos nanomateriales pueden ser vertidos de forma accidental o debido a su ciclo de vida al medio ambiente, lo cual terminará repercutiendo nuevamente en la salud. Los nanomateriales, como ya habló Luis antes, tienen ciertas propiedades que pueden contribuir a su toxicidad. En primer lugar, el tamaño de partículas, lo cual lo hace nuestro organismo. Por otro lado, su elevada relación superficie-volumen y su lenta degradación. Y por último, y muy importante, su alta capacidad de absorber compuestos químicos o macromoléculas en superficie, lo cual de cierto modo va también a guiar ese perfil de toxicidad que tengan las nanopartículas. Los puntos de entrada fundamentales de las nanopartículas son la inhalatoria, la cual en del tamaño de esa nanopartícula se puede quedar desde nuestras fosas nasales hasta llegar a nuestros alvéolos, la vía dérmica, que puede el folículo piloso, y por último la vía oral y la más importante, ya que por tanto, el primer efecto tóxico que vamos a ver de estos nanomateriales va a ser justo a estos niveles, es decir, en la piel, inflamación gastrointestinal, problemas respiratorios, distrés respiratorio, entre otros. Sin embargo, una vez que las nanopartículas penetran a nuestro organismo a través de estas vías, pueden provocar daños en muchos sitios. Pueden alterar el sistema inmunológico y endocrino, el hígado y el riñón, fundamentalmente estos, aunque no solamente ellos, porque los sistemas de órganos encargados de filtrar y metabolizar todos los compuestos de desecho y por donde pasa todos los fluidos corporales para eliminar sus desechos. Y a nivel celular, todas estas nanopartículas pueden provocar disfunción mitocondrial, estrés oxidativo y apoptosis. Y estos efectos terminarán provocando, por supuesto, inflamación, inmunodeficiencia y trastornos metabólicos. Esto, para analizar el estudio de la toxicidad, tanto técnicas in vitro como in vivo. En primer lugar, las técnicas in vitro se pueden centrar en líneas celulares, aunque también se pueden centrar en células ex vivo extraídas ya sea de animales de experimentación o de muestras de donantes sanos. En tercer lugar están los estudios, los cuales son muy importantes, no los más importantes, pero sí son muy importantes porque nos permite evaluar cómo responde un organismo completo, cómo responde todo su sistema fisiológico en este caso a los nanoplásticos. Y por último hay un término intermedio que es evaluar la toxicidad en animales inferiores. Esto nos da una gran ventaja, ya que nos permite evaluar en una placa Petri, por decirlo de alguna forma, como si estuviéramos realizando un cultivo in vitro, nos permite evaluar un buen número de organismos completos como si estuviéramos realizando estudios in vivo.
Los pequeños nemátodos tienen un sistema reproductor, digestivo, tienen una serie de sistemas de órganos completos que nos pueden permitir realizar un estudio de la toxicidad de estos nanomateriales de una forma mucho más barata y más rápida antes de pasar a los estudios en animales, que ya sabemos que suelen ser más largos y mucho más caros. Si nos centramos en estudios en línea celular o en células ex vivo, realmente es muy importante que de las muestras de, por ejemplo, de donantes sanos, nosotros podemos purificar diferentes líneas celulares, células dendríticas, macrófagos, células linfocitos T, y por tanto podemos poner en contacto diferentes nanoplásticos con estas células para ver cómo se pueden ver afectadas sus capacidades o cómo se puede ver afectada su capacidad de vigilancia inmunológica para la eliminación de células tumorales o de infección. Por lo tanto, con esto podemos ver cómo los nanoplásticos pueden provocar inmunosupresión, enfermedades respiratorias o enfermedades autoinmunes. Y como ya dijo Luis, realmente también podemos ver cómo la absorción de determinados compuestos puede aumentar o no la toxicidad de estos nanoplásticos, ya que aquellas sustancias tóxicas que hayan absorbido los nanoplásticos posiblemente va a aumentar mucho la toxicidad. Y por otro lado, también estos nanoplásticos pueden absorber en su superficie macromoléculas, por ejemplo, proteínas, que puedan provocar, por un lado, una mejor interacción con las células y, por tanto, quizás una mayor toxicidad, pero también pueden provocar que las células del sistema inmune empiecen a reconocer como extraños proteínas propias y de esta forma provocar enfermedades. Por último, hace unos pocos meses, nuestra unidad, la unidad de nanotoxicología, en colaboración con el doctor Julián Pardo, ha dado la solicitud de un proyecto europeo para analizar los riesgos que pueden tener para los micros y nanoplásticos. En este proyecto nosotros hemos propuesto la evaluación del linaje de células del sistema inmune para ser evaluada tanto in vitro como en vivo como in vivo, y de esta forma saber cómo interactúan y ver si mantienen su capacidad antibacteriana, su producción de citoquina, la maduración celular, la diferenciación y presentación antigénica. Ya que, como ya dije anteriormente, existen muy pocos estudios de la toxicidad de los nanoplásticos en el ser humano. Y aunque existen poco, cada vez van apareciendo más estudios. Por ejemplo, este es un estudio en el cual se ponían nanoplásticos en contacto con células epiteliales y se podía, y luego analizaban el perfil de expresión génica y veían cómo había un aumento de la expresión de proteínas proinflamatorias o de proteínas relacionadas con la muerte celular y con la apoptosis, y lo cual solamente un ejemplo de la importancia de profundizar y cada vez realizar más estudios de este tipo. Hasta aquí esta presentación. Muchas gracias, Ariel. Te hemos perdido las conclusiones. No sé si las quieres repetir. A ver, estaba comentando. ¿Me oyen? Sí, ahora sí. Vale. ¿En esta diapositiva? Sí, al final, de que explicas ya cómo primeros resultados. Estaba comentando que cada vez que se necesitan muchos estudios. Por ejemplo, esto era un estudio en el cual se ponían nanoplásticos en contacto con células epiteliales de pulmón y se veía la expresión génica, se veía que había un aumento de la expresión de proteínas relacionadas con la inflamación o con la muerte celular, lo cual en la muerte celular a su vez también puede conllevar inflamación, y de aquí la importancia de incentivar cada vez más la realización de estudios y de jornadas como esta para aumentar el número de estudios y el conocimiento que existe sobre la toxicidad de los nanoplásticos. Muy bien, gracias, Ariel. Gracias a ustedes.
Si tenéis alguna pregunta, escribidla en el chat, por favor. Y ahora pasaremos a nuestro último ponente, que es Ciro Luis Alcines Suárez, de la Universidad de Cantabria. Ciro Luis tiene el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y es técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales en estas 2 especialidades. Es coordinador del curso universitario de especialización en nanoprevención en la Universidad de Cantabria y coordinador del proyecto de nanomateriales dentro del grupo de trabajo de prevención de la CRUE de sostenibilidad de las universidades españolas. Además de numerosos artículos, es coautor del libro Guía de Nanoprevención. Y hoy nos hablará de nanoprevención y nanotoxicología en busca de su aplicación práctica. Creo que es un buen título para la finalización de esta jornada. Gracias, Ciro. Hola, buenos días a todos y todas. Antes de empezar, quiero agradecer la invitación a participar en esta jornada. Y bien, pues voy a proceder para ceñirme al tiempo. Bien, yo os voy a hablar sobre lo que nosotros denominamos nanoprevención y vamos a tocar el tema principal de la jornada de hoy, que es la nanotoxicología. Y lo que sí me interesa comentar es que la nanoprevención nosotros lo denominamos como la aplicación de la prevención de riesgos laborales a la nanotecnología y a los nanomateriales. El inicio de nuestra actividad surgió a raíz de una necesidad de un grupo de nanomedicina, en concreto el que forma parte de la Universidad de Cantabria y del IDIVAL. Y bueno, pues a raíz de ahí pues empezamos a profundizar en este campo y vimos que había una necesidad de que todas las medidas, todos los estudios, todos los trabajos que se estaban haciendo y que actualmente también se están haciendo tienen que reflejarse en lo que es una aplicación práctica. Es decir, después de todo lo que se habla, después de todo lo que se estudia y todo lo que se valora, el investigador lo que nos preguntaba era, bueno, pero a mí esta vitrina me vale, no me vale, yo con estos nanomateriales estoy seguro, no estoy seguro, y bueno, pues ese es el origen de nuestra actividad. Si me perdonáis, voy a quitar la cámara porque me parece que se va a trabar si no la presentación y prefiero que se mantenga el sonido. Bien, como punto de partida, lo primero que quería comentar es, bueno, no voy a explicar las características de los nanomateriales, no procede, pero sí me interesa comentar una diferenciación que es interesante. En este caso, desde el punto de vista de la exposición laboral, que es en lo que nosotros nos centramos, hay 2 grupos que están claramente diferenciados. Por un lado están los nanoobjetos y por otro lado están, vamos a ver si podemos ver esto por aquí, y por otro lado están los materiales nanoestructurados, de tal forma que el riesgo para el investigador, el riesgo para la empresa, el riesgo para la persona que lo está utilizando es completamente distinto. En un principio podíamos generalizar y entender que los materiales nanoestructurados ya tienen un nanomaterial embebido, de tal forma que, bueno, pues se confía, se tiene que haber trabajado previamente en que ese material va a permanecer dentro de ese entramado. Y después los nanoobjetos, principalmente lo que nos interesa es diferenciar los 3 grandes grupos. Las nanopartículas, que son cuando las 3 dimensiones se encuentran en la nanoscala. Por supuesto, estamos hablando de que la nanoscala es entre 1 y 100 nanómetros y que, bueno, pues es importante saber que esta es la escala de partida y es cuando se llaman los nanomateriales primarios. A partir de esta escala, a la hora de manipularlos, a la hora de dispersarse en el aire antes de entrar en las vías respiratorias del trabajador o la trabajadora, esos nanomateriales se van agrupando, se van agregando de distintas formas y cuando entran en las vías respiratorias
normalmente ya están dentro de lo que se llaman nanomateriales secundarios, es decir, han superado esa barrera de los 100 nanómetros y tienen un tamaño mayor. Bien, el siguiente grupo estándar es las nanovarillas, los nanotubos de carbono típico con 2 dimensiones y después el grafeno, las nanoplacas. Bien, indistintamente se habla de nanopartículas o nanomateriales y bueno, pues a nosotros nos gusta llamarlo nanomateriales en general porque las nanopartículas solamente son este grupo dentro de todo lo que es la gran familia de estos compuestos. Bien, a la hora de recoger lo que es la toxicidad, voy a comentarlo un poquito por encima. Desde el punto de vista laboral, tenemos que tener claro que los nanomateriales es un producto químico. Si partimos un poco de lo que es la prevención en cuestión en el ámbito de la higiene industrial, sabremos que la principal vía de entrada de cualquier producto químico suele ser la vía inhalatoria y en los nanomateriales pues no es distinto. En el ámbito laboral, este es el principal vía y en la que nosotros nos tenemos que centrar con mayor intensidad. Otra que evidentemente va a ir asociada es la circulatoria y después a través del sistema linfático pues también va a entrar y se va a repartir por nuestro organismo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que los nanomateriales tienen la capacidad de la translocación que, bueno, pues lo que conlleva es que pueden atravesar las barreras biológicas y alcanzar distintas partes del organismo. Partimos de una vía inhalatoria y nos lo vamos a tener o depositar o acumular en distintas partes del organismo, tanto por el sistema circulatorio como el linfático principalmente. Otra vía de entrada, menos importante en este caso en el ámbito laboral, es la vía dérmica, que bueno, pues es más fácil de proteger, utilizando equipos de protección individual para lo que sería pues la ropa, manos, etcétera, etcétera. Otra también es la vía digestiva, que normalmente se suele producir cuando no hay unas buenas prácticas, cuando se come, se alimenta, se hace pues una serie de actos que no son propios de un laboratorio y eso puede conllevar la entrada por vía digestiva. Y después otras vías de entradas que, bueno, pues a través de los implantes, como han comentado anteriormente, que sí hay nanomateriales. Bueno, esto está muy estudiado, tiene su propia regulación a nivel europeo. Otra que también es interesante, este ojo de Alí que nosotros ponemos aquí, es por la vía conjuntiva, ese reservorio que puede haber, por ejemplo, en los oculares de unos microscopios, de unos confocales, y bueno, pues es importante. También tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que es la capacidad de translocación de los nanomateriales, podemos tener una entrada por vía inhalatoria y un depósito en el cerebro a través del nervio trigémino. Bueno, pues eso está recogido desde hace tiempo y bueno, pues son situaciones que tenemos que tener en cuenta. Aparte de todo lo que hemos comentado un poco por encima, bueno, pues yo creo que todos sabéis pues el comportamiento, la interacción de los nanomateriales con las células, que bueno, pues no tiene nada que ver con lo que son los materiales de tamaño micrométrico. Cuando estamos hablando de que la principal vía de entrada son las vías respiratorias, nos interesa recoger o tener pendiente cuál es el alcance que puede tener nuestras vías respiratorias, porque eso va a dar lugar en las posibles consecuencias de esa exposición en nuestro ámbito laboral. Tenemos una serie de documentación conocida desde hace tiempo que nos recoge que, por ejemplo, pues lo que es la parte superior, que es la zona estratotorácica o nasofaringia, como lo llamábamos anteriormente, es donde se van a depositar los nanomateriales en función de sus mecanismos de deposición. Otra es la traqueobronquial, que es la zona intermedia, y finalmente la alveolar. Aquí es importante comentar que bueno, nos encontramos con una paradoja, que como otras muchas que hay con los nanomateriales, y que bueno, pues es bueno mencionarlo.
cuando estamos hablando de micromateriales, de materiales como los conocíamos anteriormente a partir de este tamaño, de una micra, un poquito menos, nosotros vemos aquí que en esta gráfica en la que tenemos una línea roja en la que nos va a decir cuál es el porcentaje de deposición de las partículas inhaladas dentro de nuestro organismo, o sea, todo lo que tenemos por aquí debajo se deposita en nuestro organismo. Y después tenemos tres distintas en función de su zona de posición. Por ejemplo, la zona nasofaringia es esta de aquí, la azul con rayitas, la zona traqueobronquial es esta negra de por aquí y la alveolar es la verde. Bien, pues cuando nosotros estamos hablando de un ámbito micrométrico, a partir de aquí vemos que la zona de posición prioritaria es la nasofaringia, como podemos ver por aquí. Cuanto menor es en tamaño micrométrico, si vamos retrocediendo, el porcentaje va reduciéndose, ¿vale? Y el porcentaje de deposición alveolar es, bueno, relativamente significativo. Bien, en el tamaño más pequeño micrométrico podemos decir que este es el punto de deposición en torno a un 30% nasofaringeo y en torno a un 5% por ahí en la zona alveolar. Y la traqueobronquial prácticamente queda simbólica. Bien, podríamos pensar que este tipo de deposición se puede equiparar al tamaño nanométrico y eso pues realmente pues no es así. Si vamos a la franja nanométrica, que es a partir de aquí, y vamos a la franja más pequeña, en torno a 1 nanómetro, vemos que la deposición nasofaringea tiene un nivel de deposición altísimo, mucho más alto que lo que veíamos anteriormente en la franja más pequeña nanométrica, en torno a 1 micra, ¿vale? Aquí, en torno a 1 nanómetro, alcanzaríamos casi un 80% de deposición. En la alveolar desaparece directamente, es, vamos, simbólica y tiene bastante presencia la traqueobronquial. Bien, esto simplemente es para comentar pues cómo fluctúa en el rango de la zona de nanométrica, cómo fluctúa la deposición y cómo influye de una forma completamente distinta de lo que nosotros estamos habitualmente acostumbrados, que es la zona micrométrica. Bien, pues una vez que vemos que el comportamiento es distinto, el modo de proceder en prevención es medir y comparar. ¿Y cuál es la referencia de la medición? Bueno, pues los límites de exposición profesionales. Bien, pues los límites de exposición profesionales para productos químicos, si los vamos a consultar, vemos que no los hay para nanomateriales. Bueno, pues directamente no lo hay. En la última edición simplemente aparece mencionado el concepto. Entonces, bueno, pues si nosotros queremos trabajar o queremos hacer una medición de nanomateriales, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos que establecer una estrategia de medición personalizada. Lo primero que tenemos que hacer es saber con qué rango estamos trabajando. Este rango es importante porque va a influir directamente sobre el tipo de equipo que nosotros vamos a utilizar para medir. Si vamos a medir el número de partículas, si vamos a medir en masa, si el equipo que nosotros vamos a medir tiene la velocidad de exposición adecuada para que esa exposición laboral quede reflejada fielmente en lo que nosotros vamos a medir. Y, bueno, pues tener en cuenta conceptos como los que comentaba anteriormente, lo que son los materiales primarios y los secundarios, porque eso va a influir en la estrategia de medición. Aunque no hay unos límites de exposición profesionales, sí tenemos, para nanomateriales, no los hay, sí tenemos unos límites de exposición profesional para productos químicos que tienen una serie de valores de referencia que a nosotros nos sirven de orientación. Existen el valor límite ambiental para exposición diaria, referido a 8 horas, el de exposición corta, referido a 15 minutos, y después hay unos límites de desviación, que, bueno, pues varían un poquito en función de las circunstancias, pero nos da un pequeño margen y, bueno, puede ser hasta 3 veces el de exposición diaria. Bueno, estos conceptos de límites de exposición de los materiales normales nos puede servir de apoyo para estudiar los nanomateriales. Y en aquellos en los que no tengamos una referencia un poquito orientativa, pues tenemos los americanos.
Sí es importante que cuando se vaya a medir una exposición a nanomateriales tengamos en cuenta cuál es el límite de exposición que tienen en el tamaño normal, en el tamaño micrométrico que conocíamos hasta ahora. Si algo tiene riesgo en tamaño micrométrico, ya ha dicho la Unión Europea formalmente que el rango nanométrico siempre va a tener un nivel de riesgo añadido. Bien, una vez que nosotros tenemos un poco la idea, el concepto de lo que queremos medir y los tiempos de medición, pues tenemos que ajustarnos a las limitaciones de tamaño, de velocidad de propagación y, bueno, pues otra de las mediciones que tenemos, otra de las decisiones que tenemos que adoptar es qué tipo de unidad utilizamos. Siempre se habla de que la área superficial tiene una relevancia extrema. Actualmente no existen equipos que se puedan utilizar con la facilidad que nos gustaría. Entonces, principalmente hay que elegir entre concentración, que sería el número de partículas por centímetro cúbico, y es un elemento de medición mucho más sencillo, y la masa, que es la unidad habitual que se utiliza para toxicología y que tiene una referencia importante. ¿Qué ocurre? Que para tamaño nanométrico, si hablamos de microgramos por metro cúbico, pues muchas veces no vamos a tener suficiente cantidad como para hacer una muestra suficiente para la masa. Bien, solamente a efectos de lo que es la referencia que tiene los límites de exposición recomendados u orientativos, que sí los hay, no son oficiales, sí son recomendados y, bueno, pues nos sirven de orientación. Los tenemos de distintas entidades para dióxido de titanio, para sílice y, bueno, pues sí es bueno tenerlas en cuenta porque vistas en conjunto lo que nos dicen es que existe una gran coherencia, es decir, aquellos nanomateriales que entendemos que tienen mayor riesgo, los límites de exposición recomendados u orientativos de las distintas entidades, pues siempre van a tener unos valores menores o mayores. Entonces, bueno, pues eso siempre nos va a ayudar. A efectos de hacer una aplicación lo más operativa posible, bueno, pues es muy importante volver a o iniciarse en lo que son las medidas básicas, como puede ser la señalización. Aquí tenemos pues una serie de nanomateriales en uno de los laboratorios en el que, bueno, pues empezamos su colocación correcta y hacemos una señalización adecuada para que quede identificado de qué es lo que estamos trabajando. Después existen toda una gama de vitrinas de gases, cabinas de suave biológica o cabinas de recirculación. Algunas de ellas ya son específicas para nanomateriales e incluso algunas ya se tiene en cuenta la necesidad de caudales bajos para que la toma de la muestra, que es pequeña, pues no se volatilice dentro de la cabina. Dentro de las vitrinas de gases, recientemente han sacado una vitrina específica para este tipo de valores, una empresa muy conocida, y bueno, pues ya va habiendo en el mercado equipos que nos dan un nivel de seguridad razonable. Todo este tipo de medidas siempre tienen que ir acompañadas con una medición. Y entonces volvemos a lo que comentaba anteriormente. Hay que estudiar cómo medir, en qué puntos, aunque sea una medición sencilla, tenemos que procurar tener una cuantificación. Los elementos, los métodos cualitativos son una buena herramienta, pero desde nuestro punto de vista siempre tiene que haber una medición cuantitativa, demostrar con cifra, con medición para poder comparar y después valorar si las medidas pues, son efectivas o no, aunque sean solamente puntos de referencia. Por supuesto, siempre se tiene que personalizar. Aquí simplemente os quiero mostrar ya para finalizar lo que sería pues entre comillas, un laboratorio seguro. Tenemos aquí un reactor dentro de una vitrina, tenemos aquí un montaje y, bueno, la zona caliente es esta, ¿no? Esto es del Instituto Finlandés de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hace unos años hicieron un estudio sobre la toxicidad de los nanotubos de carbono, creo que eran de pared simple, que tienen mayor riesgo y, bueno, pues en muchos
mucha literatura lo equiparan a lo que son las fibras, ¿no? En cuanto a toxicidad. Y bueno, después de hacer el estudio, esta misma instalación o el equivalente a esta instalación posterior, con las modificaciones y medidas preventivas complementarias que ellos entendieron que eran necesarias por el riesgo que había, pasaron de este punto a este otro. Adquirieron unas vitrinas de gases que tuviesen una fiabilidad mucho más rigurosa, y cuando tenía que haber algún investigador accediendo a la zona de trabajo, pues ya vemos que los equipos de protección individual está utilizando un equipo de presión positiva completamente cerrado y bueno, pues el nivel de seguridad es significativamente mayor. Bien, bueno, nosotros solamente comentar que tenemos un curso de especialización en la Universidad de Cantabria en el que impartimos en formato online desde el primer momento cursos sobre nanoprevención y bueno, pues actualmente hemos terminado otra edición y sacaremos más posteriormente. Arriba está el enlace por si queréis consultarlo. Pues eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.